Sí, buenas tardes. Hoy venimos con un videito sobre electricidad. Quería explicarles cómo calcular el amperaje en un circuito, el voltaje en un circuito y la potencia del circuito. En el caso de la resistencia, que serían los cuatro elementos que componen la ley de Ohm, quiero dejarlo para un video aparte porque existen varias formas de calcularlo y en dependencia si el circuito está en serie, si el circuito está en paralelo. Por eso en el día de hoy quería concentrarme solamente en la potencia, en la corriente y en el voltaje en un circuito. Vamos a empezar con el video, no sin antes recordarles que el objetivo de nuestro canal es ayudar a todos los hispanohablantes que residen en los Estados Unidos, que tienen problemas sobre todo con el inglés y que se inician en el tema de la electricidad. Con nuestro video queremos ayudarlos a explicarles muchas cosas que le pueden ser muy útiles en el field. Y precisamente el tema del idioma muchas veces se convierte en una barrera que no nos permite desarrollarnos a la velocidad que queríamos. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el video. Le presentamos un ejercicio que dice lo siguiente: un circuito tiene una fuente de voltaje de 120 volts y una corriente de 8 amperes. ¿Cuál es la potencia en watt? O sea, en este caso vamos a calcular potencia. Vamos a sacar ante todo los datos del ejercicio, que es lo primero que siempre les digo que tenemos que hacer. En los datos tenemos que la potencia es la incógnita, o sea, es lo que vamos a calcular en este ejercicio. Luego, si seguimos leyendo, encontramos que el voltaje va a ser 120 volts. El voltaje se representa con la letra E y lo ponemos aquí en los datos como 120 volts. La corriente del circuito va a ser de 8 amperes. La corriente se representa con la letra I. Y como va a ser 8 amperes, lo vamos a poner aquí en los datos. El siguiente paso que tendríamos que seguir es conocer con los datos que contamos qué ecuación podemos utilizar para darle respuesta al ejercicio como tal. Nos remitimos a la ley de Ohm y aquí podemos encontrar que como vamos a calcular potencia, nos vamos al cuadrante de la potencia y tenemos tres ecuaciones. En las ecuaciones, por ejemplo, en la primera de aquí abajo tenemos que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Pero en este caso no tenemos la resistencia del circuito. En la próxima ecuación podemos ver que es corriente al cuadrado por resistencia, pero no tenemos la resistencia en este caso del ejercicio en cuestión. Y la tercera ecuación es potencia es igual a voltaje multiplicado por corriente. Esta nos coincide, creo que esta debe ser la ecuación que vamos a utilizar, por tanto vamos a plantearla en el ejercicio. Aquí ponemos la ecuación, potencia es igual a corriente multiplicado por voltaje, donde P significa potencia, I es amperaje y la letra E va a ser el voltaje. Debemos recordar estos términos porque cambian a la hora de utilizar la ley de Ohm. Aquí planteamos la ecuación, P es igual a I por E, y vamos al siguiente paso, que sería sustituir los valores de los datos que tenemos en la fórmula como tal. Aquí en la sustitución de valores ponemos que P es igual a 8 amperes porque es el valor que está asignada a la corriente multiplicado por 120 volts. 120 volts es el valor que tenemos aquí que se le asignó a la corriente en los datos del problema que nos dan. El próximo paso sería hacer la operación matemática. Aquí tenemos, se lo dejo aquí por pasos para que lo entiendan. Lo primero sacamos los datos, después ponemos la ecuación, sustituimos los valores y el próximo paso sería hacer la operación matemática. 8 multiplicado por 120 sería 960. Volt amp, ¿por qué? Porque aquí multiplicamos amperes por voltaje, por tanto sería volt amp. Pero en el ejercicio que tenemos nos están pidiendo watt. ¿Cuál es la potencia en watt? Como deben saber, watt es corriente por voltaje, por tanto en muchas ocasiones se puede utilizar volt amp o watt, pero es lo mismo. Hacemos esta sustitución aquí para irlo entendiendo e ir paso a paso. Y por último podemos decir que la respuesta del ejercicio sería la potencia es igual a 960 watts.
Ese sería en el caso del cálculo de la potencia. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo con otro elemento. El ejercicio dice que cuántos amperes existen de corriente en un circuito si el voltaje es de 220 volts y la resistencia es de 10 ohms. Estos son los datos con los que contamos en el problema. Vamos a ir al primer paso del ejercicio, como siempre les digo, y sería sacar los datos del problema. En este caso nos están pidiendo corriente. Ponemos que I, que es corriente, es la incógnita, sería lo que vamos a buscar. El siguiente sería el voltaje, donde nos dicen que la fuente de voltaje va a ser de 220 volts. Aquí está, lo ponemos aquí en los datos. Y la resistencia va a ser 10 ohms, que es el último dato que nos dan aquí. Nos regresamos a la ley de Ohm, la cual les recomiendo a todos los electricistas que la tengan. Yo tengo un sticker en mi casco donde tengo la ley de Ohm. Aquí vamos a la parte, al cuadrante de ampacity, de corriente, a ver cuál ecuación es la que nos funciona. Y la primera que encontramos dice potencia sobre resistencia. Nosotros no tenemos el dato de la potencia del circuito, por tanto esta no nos sirve. La segunda dice potencia sobre voltaje. Volvemos a tener el elemento potencia en esta ecuación con el cual no contamos en el ejercicio, o sea, en el problema que tenemos. Nos vamos a la última ecuación, que sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Estos dos elementos sí lo tenemos en los datos del problema, por tanto van a ser los elementos que vamos a utilizar. La ecuación va a ser esta: I es igual a voltaje dividido entre resistencia. Esta es la ecuación, la planteamos aquí. Ahora vamos a subir la ecuación aquí para mantener el orden del ejercicio. Primero los datos, después la fórmula, después la sustitución de valores. En el caso de la sustitución de valores, ahora vamos a tener que el amperaje, que es lo que estamos buscando, va a ser igual a 220 volts, porque 220 volts es el valor asignado al voltaje en el circuito, dividido por 10 ohms. 10 ohms es la cantidad de resistencia que se le asignó a este circuito en el caso de este problema. Aquí tenemos la sustitución de valores. Pasamos al siguiente paso, que sería la operación matemática. Y 220 volts por 10 ohms serían, 220 volts dividido entre 10 ohms serían 22 amperes. Quiero recalcarle el orden en el que deben hacerse estos ejercicios para no perdernos. Por tanto, en el caso de este ejercicio, la respuesta final sería que la corriente, que es lo que nos piden, sería igual a 22 amperes. Vámonos a un último ejemplo por hoy. Y en este caso aquí nos están explicando que cuál es el voltaje que se le aplica a un circuito X si la corriente en el circuito es 20 amperes y la resistencia es 5 ohms. Inmediatamente nos vamos a pasar al primer paso del ejercicio, que serían los datos. Ponemos que voltaje va a ser la incógnita del problema. El amperaje lo tenemos como dato, dice en el ejercicio que son 20 amperes. Ponemos I, que es la letra asignada para el amperaje, 20 amperes. Y la resistencia van a ser 5 ohms. Ya con los datos del ejercicio, volvemos y nos remitimos a la ley de Ohm y buscamos en el cuadrante de voltaje qué ecuación nos serviría. La primera ecuación que contamos aquí es E es igual a la raíz cuadrada de potencia por resistencia, pero nosotros no tenemos el elemento potencia en el ejercicio o en el problema que nos están dando, por tanto vamos a desechar esta ecuación. La segunda ecuación sería voltaje es igual a potencia sobre corriente. Tampoco contamos con la potencia, o sea, esta ecuación no nos va a funcionar. Nos vamos a la tercera ecuación, donde dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Con estos elementos sí contamos, por lo tanto esta va a ser la ecuación que con la que vamos a contar para hacer el problema en cuestión. Planteamos la ecuación E es igual a I por R. Como podemos ver, aquí contamos con el valor de I y con el valor de R. Por tanto, seguimos al siguiente paso, subimos la fórmula arriba, ponemos sustitución de valores. La sustitución de valores quedaría que el voltaje es igual a 20 amperes por multiplicado por 5 ohms. Vamos a subir la sustitución de valores para aquí, vamos a hacer la operación matemática. 20 amperes multiplicado por 5 ohms van a ser igual a 100 volts. Y como respuesta final del ejercicio sería que la corriente va a ser, el voltaje va a ser igual a 100 volts en el caso de este circuito que nos plantea el problema. Por hoy ha sido suficiente, que quiero agradecerles a todos. Y el próximo video vamos a hablar un poquito sobre la resistencia
y cómo calcular resistencia en circuitos en serie y en circuitos en paralelo y en circuitos combinados. Muchas gracias, un saludo y por ahí nos vemos.